y en el siguiente video explicaremos el tema de la Revolución Mexicana, sus antecedentes, sus causas, consecuencias, personajes y otros datos interesantes respecto a ella. Comencemos. La Revolución Mexicana, como su nombre lo indica, fue un movimiento armado que inicia en el pasado siglo XX, específicamente el 20 de noviembre del año de 1910, encabezado por Francisco Madero en contra del general Porfirio Díaz, que 30 años atrás había llegado al poder mediante un golpe de estado militar. Esta revolución fue caracterizada por una serie de líderes de índole socialista, liberal, anarquista, populista y a favor de la reforma agraria. Estos revolucionarios pretendían garantizar los derechos usurpados por el gobierno a la población indígena y al campesinado, así como el retorno de las tierras para los campesinos indígenas. Esto, producto de que el gobierno de Porfirio Díaz daba muchos privilegios a la burguesía o clase alta y se los negaba a la baja sociedad. Los revolucionarios pretendían una reforma agraria, un salario mínimo que en ese entonces no existía. También reducir la jornada laboral a 8 horas, que en ese entonces duraba hasta 12 horas, y principalmente la devolución de tierras a los campesinos e indígenas. Buen día, licenciado, compañeros. Continuando con la exposición sobre la Revolución Mexicana, les voy a hablar acerca sobre las principales causas de la revolución en México. Y nos dice que estas están relacionadas con lo que son la explotación capitalista y las injusticias sociales que esta ha traído. En efecto, la aristocracia rural tenía el control de la producción agrícola. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el 3% de la población poseía las mejores tierras de México, mientras que el capital extranjero solo se encargaba de explotar las minas, los puertos y la extracción de petróleo para sus propios beneficios. Otra de las causas económicas que podremos nombrar es de que los campesinos fueron despojados de sus tierras a manos del gobierno, las cuales fueron trabajadas por capital extranjero. Explotando cada vez más a la población, la situación se tornó difícil para los campesinos, lo que provocó la decadencia de la agricultura, porque el gran propietario se encontraba desvinculado con la tierra. Esto quiere decir que no solía tener mucha relación con ella, para ser precisos. Mi nombre es Sandra Duarte. Siguiendo con la exposición, ahora yo les hablaré de lo que son las causas sociales, que se dividen en dos: la división social y las causas políticas. La división social: existió una gran desigualdad donde los obreros y campesinos ocupaban el lugar más bajo y los empresarios el lugar más alto de la población. Existió una gran explotación, ya que no existía una legislación que protegiera sus derechos. En las causas políticas, la dictadura de Porfirio Díaz, que fue un dictador que asumió el poder en 1876 y su mandato duró 30 años. La población más humilde de México, que era la mayoría, estaba descontenta con su gobernante. La crisis que estaban viviendo los orilló a formar una reforma agraria. México siempre había sido un gobierno por la élite agraria. Esto quiere decir que el principal gobernante pretendía gobernar las personas de grandes posiciones. Porfirio Díaz se mantenía en una apariencia democrática. Siguiendo con la historia de la Revolución Mexicana, vamos a denotar acontecimientos importantes, como en 1908, cuando Porfirio Díaz declara estar cansado de ejercer el poder. Es en este momento cuando Francisco Madero se lanza en la plataforma antirreeleccionista. Esta candidatura fue muy grande y popular, pero los porfiristas, al ver esto, le insistieron a Porfirio Díaz para que continuara en el poder. Es en 1910 cuando ocurren las elecciones, donde Francisco Madero se postuló por la oposición, prometiendo la reforma agraria y la distribución equitativa de tierras. También garantizó los derechos de los indígenas. Sin embargo, días antes de celebrarse las elecciones, fue hecho prisionero. Y es así como Porfirio Díaz sale una vez más victorioso. Madero no se dio por vencido y levantó al pueblo en busca de la reforma agraria. Al recobrar su libertad, Madero se refugió en Estados Unidos y promulgó el Plan de San Luis, el cual era un llamado al pueblo a levantarse en armas contra el gobierno. El líder Carranza logró aprobar la Constitución y esta trajo una nueva estructura para la población.
Esta nueva constitución se caracterizaba por conceder al Estado el derecho de expropiar tierras, ya fuera para utilizarla para todo público. Con esto se creó lo que fue el salario mínimo y se determinó que la jornada de trabajo sería de 8 horas. Ya para el año de 1929, la unificación de las corrientes revolucionarias crearon lo que fue el Partido Nacional Revolucionario. Después de años de la Constitución, los campesinos comenzaron a perder mucha tierra y también surgieron muchos problemas como el endeudamiento, pero también la Revolución Mexicana tuvo sus consecuencias, principalmente la promulgación de la Constitución de 1917, como decíamos anteriormente, de que era donde el derecho a la expropiación de la tierra por parte del Estado para fines de reformas agrarias. Línea de tiempo de la Revolución Mexicana. En el año de 1910, Francisco Ignacio se sublevó contra la dictadura de Porfirio Díaz, así dando inicio a la revolución. En 1911, Porfirio Díaz dejó la presidencia y Madero fue nombrado presidente. Para 1913 hay un golpe de estado contra el actual gobierno el 9 de febrero de 1913. Para el año siguiente, en 1914, Huerta fue derrotado por Victorino Carranza. Así Carranza convirtiéndose en el nuevo presidente para el año de 1917. En 1919, Emiliano Zapata fue asesinado por las tropas de Carranza. Y para el año siguiente, Álvaro Obregón fue nombrado presidente. Mientras que en 1923 Francisco Villa fue asesinado por Elías Calles. Así el año siguiente Elías Calles da inicio a su periodo presidencial en el año de 1924.